Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de Radio Despí en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar mexicano. Nos vamos a México y hablaremos de una cosa que nuestro amigo Juan Carlos Chávez nos ilumbrará, como siempre nos alumbrará, y nos llevará a lo más profundo del misterio. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos muy bien. Buenas noches, sobre todo. ¿Nos llevas a México de viaje? Te llevo a México de viaje, en un lugar que yo no puedo pisar, porque tengo prohibida la entrada en México. Pero bueno, esa es otra historia que otro día contaremos. Pues sí, vamos al corazón, además, vamos al corazón de México, a la zona al pueblo se llama Cámbaro. Bueno, es un pueblo que está en el se puede encontrar al norte de México, Distrito Federal, ¿vale? Y está en la región de Guanajuato. Y bueno, pues esta es una zona que es bastante complicada hoy en día, porque es conocida por, bueno, es la zona donde más cárteles de la droga viven. Resulta que hay explotaciones de hierro ilegales totalmente. Bueno, hay una serie y asesinatos hoy en día. Pero quitando el problema principal que suele tener esta región, pues nos retrotraemos, digamos, a los años 80, 1989, y se encuentran con un detalle bastante interesante, dos personajes o dos personas que en ese momento pues eran bastante interesantes o importantes en el mundo del misterio en España, que era Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, el periodista. Dos de los grandes. Dos de los grandes. Se encuentran, ellos habían realizado unas investigaciones anteriormente, prácticamente desde el principio de los 80, en Ica, ¿vale? Donde antiguamente pues se habían encontrado una serie de piedras talladas, famosas piedras de Ica, con unas características X dibujadas, y que luego, bueno, pues resultó que el gobierno peruano pues consideró que, bueno, si se estaban haciendo, si eran realmente antiguas, si era un material arqueológico, la población estaba realizando un expolio y entonces pues podían terminar todos en la cárcel. Si no, si era arte local... Yo he tenido la oportunidad de tenerlas en la mano y impresionan, ¿eh? Sí, no, aquí en España tenemos algunas personas con algunas de estas lascas, o sea, piedras redondas, y era muy interesante. Piedras redondas, todo, o sea, de distintos tamaños. Piedras de río, sí. Sí. Total, que al final, pues resulta que la población decidió, pues, denominarlas arte local. Y como arte local, pues resulta que desaparecieron ya bueno, se consideró que eran falsas, simplemente, o sea, que no era un resto arqueológico. Y así se terminó todo, y así se terminó todo el espectáculo que había generado en el mundo. Hoy sabemos, por ejemplo, que ahí hubo una falsificación en el tema de la investigación en sí, ya que, por ejemplo, pues claro, en el momento en que la población pues consideró que eran figuras que estaban haciendo ellos, pues hicieron unas pruebas y realizaron unas réplicas, que eran burdas réplicas, porque hay que reconocerlo. Pero, claro, las pruebas que se habían realizado en laboratorio, sobre todo hoy en día hay lo que es la termoiridescencia, que en aquel entonces no había, pero en aquel entonces se medía lo que era la oxidación en las capas superiores de las piedras, y en este caso se miraba la oxidación en los surcos generados. Claro, ahí se descubrió que unas tenían unos surcos totalmente oxidados, con unas capas de oxidaciones bastante importantes, mientras que las piezas que la población había realizado recientemente,
no tenían nada de oxidación, claro, eran figuras, se notaba en el tallado, digamos, el blanco del tallado, ¿no? Bueno, incluso la población intentó replicar esto poniendo ellos mismos unas capas de oxidación a las piedras. Pero claro, es una burda prueba realizada, ya que, por ejemplo, pues los surcos no eran los mismos, la oxidación no era lo mismo en los surcos y en la superficie que las que tenían las piedras originales. Pero bueno, Jiménez del Oso y JJ pues dejaron de lado este tema, y entonces surgió el tema de un museo, ya digo, en Guanajuato, en Acámbaro, que es de un señor que durante los años 45, final de la guerra, hasta el 52, un señor alemán que había huido terminada la guerra, Waldemar Jules Ruth, vaya nombre, pero bueno, pues resulta que recuperó, él decía que había recuperado en esta zona de México incluso hasta 30.000 piezas que eran figuras de distintos tipos, de figuras de dinosaurios y distintos tipos de figuras, ¿no? Es más, hay un museo hoy en día, que es el Museo Waldemar Jules Ruth, en la misma Acámbaro, en el que se recogen todas o gran parte de estas figuras que eran sobre todo, bueno, se pueden ver fotos y tal, en internet está bastante extendido, bueno, sobre todo eran figuras de dinosaurios y seres antediluvianos, incluso de especies que no se han reconocido hoy en día, ¿vale? Claro, la historia está en que, bueno, estas figuritas fueron, digamos, analizadas y, bueno, decían que podían tener unas 3.590 años de antigüedad, ¿no? Que serían de alrededor del 1.600 antes de Cristo. Pero claro, estamos hablando de que en aquel entonces pues no había este tipo de análisis por termoluminiscencia, estaba muy en pañales, o sea, el carbono 14 era imposible, o sea, aquí estas figuras no se pueden analizar con carbono 14. Total, que se tuvo que esperar bastante tiempo y tanto hasta prácticamente eso se quedó como abandonado, ese tema, hasta el 2017. O sea, estamos hablando de casi 30 años, o sea, sí, más de 30 años casi. Total, que JJ pues es informado de que realizando unas obras de ampliación de una carretera local allí en Guanajuato, en el pueblo este, pues resulta que habían descubierto una especie de cueva o un hundido, una parte que se hundió, con unas 60.000 piedras, lascas y figuras otra vez de este tipo. Entonces, claro, el problema que ha habido, pues ha ocurrido lo mismo que en Ica. Automáticamente, claro, la gente del pueblo ha vendido esto pues a punta pala. O sea, ahí estas figuras se vendían como souvenir. Y hasta que, bueno, el gobierno mexicano pues dijo lo mismo que dijo el gobierno peruano con lo de Ica. A ver, si estáis vendiendo elementos que sean arqueológicos, delito al canto. Claro. Si lo declaráis como producto de cultura local, lo permitiremos, pero vamos a emitir un comunicador diciendo que son falsas, que no tienen esa antigüedad. Bueno, pues ahí más o menos quedó la cosa. JJ Benítez cogió unas cuantas piezas, una serie de piezas, más grandes, más pequeñas, y la historia está en que, ahí es donde está lo interesante, que realizadas las pruebas de hoy en día de termoiridescencia, pues han dado un resultado de que no son tan antiguas, pero que serían del alrededor del siglo II, III de nuestra era. O sea, sobre el 100, 200, más o menos, hasta el 300. Cosa que claro, contradice lo que sería el principio de... Claro, es que
¿cómo es posible que esos antiguos visitantes o esos antiguos habitantes de esa localidad de su de zona, sí. América representan figuras o animales que estaban extintos y que no habían convivido con el ser humano y los ponía como si estuvieran con ellos? O sea, es una pregunta que habríamos que hacerse, ¿no? Después que ¿No? el carbono 14 dictaminara la antigüedad del 1600 antes de Cristo. Entonces, claro, es muy curioso, porque en aquella época no había dinosaurios, ni había nada que convivían con el ser humano. En cambio, las piedras reflejan dinosaurios conviviendo con los seres humanos. Es la gran pregunta del siglo. Claro, el problema que ocurrió es que, como hemos comentado antes, la prueba del carbono 14 se demostró que era totalmente inválida, por tanto que en minerales, en piedras, sobre todo, incluso vasijas de barro, o sea, lo que son elementos inorgánicos, digamos, no puede, o sea, no funciona el carbono 14, básicamente porque no puede, o sea, porque no tiene, o sea, no tiene estructura de carbono, con lo cual no puedes hacer una eliminación y medición por medio de este carbono 14. Y A mí entonces, pues, lo que me llama también la atención, Juan Carlos, que esas aproximadas 30.000 piezas fueron halladas en el año 1945 y 1952 no sé, por un alemán que estaba ahí de visita, por Waldemar Julfur. Me llama no, mucho la atención también. sí, pero de visita no estaba. Este señor, recordemos, 1945, este señor sale corriendo de Alemania, Sí, claro, evidentemente, por la Alemania nazi, ¿sí? sale corriendo, la Alemania nazi ha perdido la guerra, o sea, y Campikipugi, ¿no? Es un poquito el Campikipugi. Y este señor pues termina, como muchos alemanes, como muchas comunidades alemanas, terminaron en las Américas, o sea, desde Sí, 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 México, sí, sí. Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, y todos los guays que puedas imaginarte. Y se las marcharon por miles, ¿vale? Uh -huh, Y entonces, pues resulta que, bueno, pues este señor termina viviendo y bueno, y monta incluso su negocio aquí, uh -huh. en el pueblo, en Acámbaro, y ya digo, y monta incluso un museo. Bueno, pues el museo, que es un museo que según dicen es bastante interesante de visitar, porque, claro, es una zona que es, aún siendo el centro de México, un centro norte de México, Uh -huh. eh, por ahora no tiene grandes descubrimientos de construcciones o o sea, construcciones aztecas o de orígenes, digamos, precolombinos. Pero claro, esto dispara la posibilidad. Lo que es interesante, por ejemplo, que aún, digamos, el gobierno mexicano no declarando, o sea, declarando que no son restos arqueológicos, lo que es interesante es que el Departamento de Cultura que lleva el tema en cuestión, el de seguimiento, es el Departamento de Cultura precolombina. Y dices, a ver, un momentito. ¿Cómo puede ser que un departamento precolombino, o sea, de cultura precolombina, lleve el tema cuando estáis diciendo que en realidad es cultura local moderna, reciente, o sea, máximo 100, 200 años? Que claro, esa parte, por ejemplo, pues no se consideraría arqueología como tal, por tanto, que es cultura prácticamente moderna, de la era Uh -huh. moderna. Y entonces, pues, bueno, son esos elementos que son interesantes. Y entonces, pues resulta bueno, JJ, pues cierto, que ha escrito un libro en relación a esto, que es La cara oculta de México. Pero claro, aquí, por ejemplo, cuando vi la presentación, personalmente, pues, bueno, mirando bien, pues, aunque el libro es interesante, a mí me pareció que esta es una obra que ha realizado o una inteligencia artificial o alguien externo a JJ. Más que nada por el estilo de lectura, o sea, alguien que haya leído más o menos, o casi toda la obra de JJ Benítez, lo primero que te das cuenta es el tipo de trabajo que él realiza o realizaba.
Bueno, básicamente, y sigo diciéndolo, o sea, yo tuve un trato, tuve un encontronazo, por decirlo de alguna manera, y claro, yo lo que vi es que este señor, pues, ha tenido momentos mejores. Este señor, pues, creo que ya lleva unos años con un tipo de enfermedad degenerativa, y entonces, pues, yo vi que, o sea, el libro no era obra suya. Es más, le preguntas sobre el libro y tal, y a diferencia, por ejemplo, de otros libros, cuando él explica, en este es bastante etéreo, ¿no? O sea, como que lo deja como un poquito, bueno, sí, o sea, frases que no dan esa seguridad que daba en otros trabajos suyos. Mono respuestas, vamos. Sí, quitando esto, pues claro, cuando miras, por ejemplo, las figuras están en cuestión, la de los dinosaurios, pues dices, bueno, vale, pueden tener eso, una cantidad de años X. Lo más llamativo, por ejemplo, es que digas, bueno, pues si realmente son del siglo II o III, aún así es muy interesante que hayan tallado o se hayan, porque sobre todo son figuras de cerámica, se hayan trabajado este tipo de animales. O sea, en el siglo II, siglo III, o sea, hay un principio humano que es muy sencillo, sobre todo sobre la cultura humana, ¿no? Que el ser humano tiene una imaginación hasta cierto punto. O sea, tiende históricamente a recrear lo que ve, no lo que no ve. Y entonces, pero hay una pregunta que yo me hago, Juan Carlos, sí, porque JJ Benítez, vale, ahora mismo no tiene una lucidez máxima, pero en 2019 sí que era una persona que estaba lúcida totalmente y transparente. Y en esa época, en el 2009, concretamente en junio del 2019, perdón, JJ Benítez visitó el lugar y visitó la casa de Luis Herrera, que le mostró toda la colección de piedras talladas, de imágenes extraterrestres, naves espaciales, figuras humanas, incluso hasta sirenas, y él aseguró que eran una prueba intangible de interacción entre seres humanos y seres de otros planetas. Claro, bueno, eso es una vale. afirmación muy fuerte por parte de J. Benítez, ¿no? Que daba por hecho de que había habido esa interacción entre extraterrestres y seres humanos, ¿no? Quienes habían creado estas piedras. Sí, bueno, pero por ejemplo, puedes ver las declaraciones, por ejemplo, sobre su obra de Caballo de Troya. A ver si lo tengo por aquí. Diciendo, hoy en día vuelve a decir que es que son reales, o sea, que es una historia real, ¿vale? Ajá. Cuando resulta que en el año 1995 aproximadamente, si lo estoy mirando aquí, él publica, por ejemplo, está en el Diario de Navarra, o sea, publicado, y se puede mirar incluso en las hemerotecas. Dice públicamente que toda su obra de Caballo de Troya era una invención, era ficción histórica. ¿Vale? Son muy fuertes. Ficción histórica. No, pero está publicado. Tengo yo los recortes, o sea, están los recortes. Diario de Navarra, ya digo. Y es que interesante que resulta que precisamente cuando posiblemente entró en el estadio 1 por ejemplo, de algún tipo de enfermedad tipo demencia senil, vuelve a darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y vuelve a decir que todo es verdad, que todo es cierto, que todo eso son documentos que le pasó el señor de Estados Unidos, que no sé qué, y tal. Bueno, aquí solamente hay dos opciones. Una, que su cabeza, por ejemplo, ha perdido la noción de lo que realmente dices y dejas de decir, con lo cual, pues estás generando una mentira, entre comillas, una mentira, por ejemplo, pues no deseada, debido a estadios de la enfermedad. Y entonces, pues resulta que, vamos, que para mí, por ejemplo, pues es eso. O sea, dices, a ver, si vas diciendo una cosa y otra cosa sobre lo que ha sido la base de tu trabajo en los últimos 40 años,
Pues Claro, tú entonces, mismo te echas tierra encima. tirando tierra encima, apaga y vámonos. O sea, porque entonces yo cómo voy a creerme. O sea, si estás diciendo ahora por un lado dices, un día dices sí, al otro día dices no. Bueno, a ver, o sí o no, ¿vale? Eso es lo único que genera eso. Bueno, lo bueno que tiene esto es que para la editorial Planeta genera mucho rendimiento. ¿Por qué? Porque solo la controversia ya genera ventas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues si este señor pues lo que necesita es revender otra vez su historia, pues entonces pues ves cambiando tu opción de idea y ya está. El caso es que, bueno, pues este señor, pues eso, ya digo, quitando la historia del caballo de Troya, pues ocurre esto, que cuando ves, por ejemplo, esto y que presenta como que ha sido una investigación que habla con uno, o sea, sí que estuvo hablando con el señor Herrera, vale. Bueno, al fin y al cabo, estás trabajando sobre una cosa que realmente luego, por ejemplo, cuando él mismo, por ejemplo, saca las imágenes y las está explicando públicamente, y te encuentras con que se queda como diciendo, bueno, sí, porque claro, claramente pues se ven representadas dos tipos de figuras, humanas y no humanas, pero claro, hay unos símbolos que no tienen ningún sentido, no sé cuánto, y varias personas, pues claro, cuando vimos la presentación del libro dijimos, pues no cuadra, porque resulta a ver, todos dijimos, a ver, ese símbolo es Júpiter. Entonces, por ejemplo, pues él está con que sí que son auténticas, pero por ejemplo, hay una lasca en cuestión que claro, te tira por tierra todo el concepto, ¿no? Porque parece fabricada por alguien, por tanto que incluso aparecen como un montón de estos seres como adorando a la Virgen esta de ellos, o sea, esa Virgen de Guadalupe. Pero o sea, tallada, la Virgen de Guadalupe tallada con detalle. A la piedra. Y montón de figuras como extraterrestres adorando a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué me estás vendiendo aquí? Pues yo te puedo comprar que son del siglo segundo, tercero. Yo te puedo comprar que realmente haya habido una interacción. Seguro que ha habido esa interacción. Hoy en día ya hay bastantes problemas a la hora de analizar el salto entre Homo sapiens, el Homo de Neandertal y algunas otras especies Homo que hubo en el mundo. Y hay problemas a la hora de decir, pues oye, hay ciertos elementos en las cadenas genéticas que como parcheados, ¿no? Como algo, esto no está bien o no está en su sitio como debería ser en la línea normal. Con lo cual, te lo puedo comprar, vale. Pero yo lo que no puedo No, pero comprar es una Virgen de el hecho Guadalupe. que se asocie, el hecho que Sí, se asocien figuras religiosas o figuras sí, sí, adoradas por la sí. humanidad no es nuevo que se asocien a caracteres extraterrestres o de otras galaxias, no es nuevo tampoco, porque tenemos al famoso Buda, por ejemplo, en el cual está representado en una forma de campana que muchos dicen que es un cohete espacial. Entonces, Claro, no es sí. una cosa nueva, ¿no? que me sorprenda ese hallazgo, ¿eh? Vale, pero la Virgen de Guadalupe, siglo segundo, siglo tercero, cuando todavía faltan alrededor de 1000 años Sí, para que apareciera la imagen de la Virgen de Guadalupe. sí, claro, eso sí, eso Y sí. que en este caso no es una virgen adorada por seres, o sea, por población popular de allí, o sea, Civil. la población normal, sino adorado en estado de adoración por unos seres con unos ojos negros, grandes, o sea, cabezones, historia, que Claro, dices. claro, es lo que te decía, que Eh, están a, a- asociados a eso. digo, o sea, no, me lo puedes asociar, por ejemplo, a Quetzalcóatl, o a las imágenes que, por ejemplo, pudieran tener en su época, en el siglo segundo, siglo tercero, pero que me saques una figura
o sea, que es para verla, porque es una representación tallada de la Virgen de Guadalupe como 1000 años antes, pero con ese, o sea, entero, o sea, rasgos clavados como si lo hubieras calcado, ¿no? Y entonces, pues claro, te encuentras con que, a ver, cuántas de estas piedras son auténticas y cuántas de estas piedras en realidad es realmente claro, trabajo cultural de la zona, o sea, claro. digo. Entonces, claro, él presenta todo como que es auténtico. Y claro, pues claro, ante eso, pues si ven, por ejemplo, ha visto, por ejemplo, figuras en las que hay como una especie de interrelación entre un ser humano y un ser de estos, con sus ovnis y su historia, y que luego hay como el nacimiento o sea, como una mujer, digamos, normal de la población y que tiene su hijo está naciendo y que tiene rasgos, digamos, de esta extraterrestre, digamos, o sea, ¿vale? O sea, es difícil no de asimilar, porque, a ver, el mundo del misterio, o sea, como no sabemos realmente a lo mejor ni un 1% de lo que realmente ha pasado y pasa y pasará en la Tierra, pues realmente, pues, Hablamos por suposiciones. claro, en cierta manera dices, bueno, pero claro, el problema es esto, que las figuras en sí, yo, por ejemplo, pues viendo algunas, pues dices, yo me puedo creer, por ejemplo, que una que sí que nos hemos encontrado muchas veces, que son figuras, por ejemplo, como el astronauta de Palenque o el famoso astronauta de Palenque, Sí. ¿no? Pues claro, que esas, por ejemplo, son losas, son grandes piezas, que eso no es mentira, o sea, no ha sido una mentira, Manipulado. ni manipulado. ¿Por qué? Porque hay las fotografías originales del momento en el que abren digamos, el recinto, que cuando es descubierto. Y entonces, pues claro, siempre asociamos eso, el astronauta de Palenque. Pero es que, bueno, recordemos que Palenque pues también está muy al sur, pero bueno, de la zona. Pero, a ver, en México es una zona que ha tenido grandes imperios, con lo cual no podemos deshacernos de la posibilidad de que estén asociados, o sea, este tipo de culturas, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, hay figuras, por ejemplo, que de la época de lo que parecen las más antiguas, en las que se ven como seres humanos y otros, que es interesante porque se ven como una especie que llevan una máscara, pero que llevan alas, como los ángeles, ¿vale? Pero no se Es lo les que ve te la iba, cabeza. es lo que te iba a decir. Hay dos figuras muy conocidas, de oro, que representan dos aviones, tienen la figura de dos Sí. aviones, y se hicieron pruebas aeronáuticas, incluso se reprodujo esa maqueta a tamaño grande y se le puso un motor y volaban perfectamente. No, y que Tenían, tanto que vuelan. tenían un coeficiente aerostático por sobre, por encima del que conocemos nosotros hoy en día. Eran perfectas para volar. Incluso si Sí, parabas no, el motor, seguían planeando sin caerse. Era terrible esta prueba aeronáutica que se hizo con estas dos figuras, que mira, recordamos que son de aquella época. Y sí, claro, sí, sí. evidentemente Estamos ahí no hablando había del arte aviones. precolombino, ¿eh? Estamos hablando de Sí, arte sí. precolombino. Sí, arte precolombino. No había esa tecnología. En cambio, esas dos figuritas ha demostrado que pueden volar. Pueden Bueno, es que volar y además decían al tienen principio eficiencia que eran brutal. pájaros, que eran Sí, sí. representación, al principio decían representación de pájaros. No, pero se ha hecho Pero claro, pruebas es que aeronáuticas y de pájaros nada, ¿eh? no, porque es que la cola no es de pájaro. O sea, No, claro, evidentemente. la cola no es de pájaro. Y bueno, y las características que tiene, dices, es que no, además son especies que allí no son autóctonas, ni nunca lo han sido. El caso es esto, que hay ciertas figuras que dices, pues son bastante interesantes, pero exactamente no se sabe cómo representarlas. Pasa que también hay algunas, las que considero, por ejemplo, puedo considerar que son más originales, que son las de figuras, por ejemplo, que son humanoides, claramente, y que incluso es como si enseñaran a la población civil, digamos, de la época, a realizar, pues,
lo típico, como vimos en Ica, por ejemplo. Recordemos que las piedras de Ica dieron la voz de aviso para buscar el sistema para que no hubiera rechazo en los trasplantes. Sí, pero es que las piedras de Ica son muy curiosas, porque hay piedras de Ica que representan operaciones a corazón abierto, sí, cuando aquí todavía no se estaban haciendo trasplantes de corazón. Y sí, los médicos y expertos que han visto estas piedras dicen, no, están representando un cambio de corazón, están un sí, trasplante de un corazón, trasplante. con todos los detalles, con todos los Sí, sí. instrumentos, cosa que aquí todavía ni se había soñado hacer el cambio de un corazón a otro. Y las piedras Sí. de Ica lo estaban, como naves extraterrestres, como aviones con escaleras, o sea, aquí cuidado con las piedras de Ica, No, porque que hay yo cosas considero, que mira, no comprendemos todavía, ¿eh? yo considero que son auténticas. La gran Sí, yo mayoría, también, ¿vale? La gran yo mayoría. también. Yo personalmente. Porque a mí, por ejemplo, me quedó grabado. Yo tengo la imagen de una que es precisamente en una operación en la que se ven que están haciendo un trasplante a una persona, pero que hay dos mesas. En una está recibiendo el trasplante, hay como una especie de conexión, como un tubo, que conecta Sí, con una mujer embarazada. Y esa piedra es la que dio la clave para investigar las posibilidades, o sea, los tratamientos antirrechazo para las operaciones de trasplantes. ¿Por yo qué? la Porque del trasplante de corazón la tuve en mi mano, ¿eh? La del trasplante del corazón y la del avión las tuve en mi mano las dos, ¿eh? sí, Y te sí, puedo está, asegurar que bajo la primera vista yo no vi allí ni un grabado hecho a mano ni nada. Era algo no, muy raro no, está y muy bien muy trabajado. antiguo. El caso es que, por ejemplo, esta piedra en cuestión dio lugar a la investigación que luego descubriría las hormonas que generan las madres embarazadas para no rechazar al feto. Y que el desarrollo de esa hormona es el que ha dado como resultado los tratamientos antirrechazo que se utilizan hoy en día para los trasplantes, para cualquier tipo de trasplante. Con lo cual, hay ciertas cosas que dices, a ver, por mucha cultura y mucha imaginación que pueda tener la gente de la población civil, del pueblo, digamos, no esto es como tener una conexión con el más allá que te diga esa información. No, dibújalo así para que en el día de mañana puedan hacerlo de nuevo, ¿no? O que estudien la piedra. Bueno, pues aquí pasa un tanto de lo mismo con estas lascas, porque son de todo. Hay lascas, hay figuras. Hay una figura que vino aquí a España que la tenía, no sé quién la tiene ahora, creo que la tiene JJ, pero no lo sé. Que la trajo Fernando Jiménez del Oso, pero no estamos hablando de sacar una piedrecita. Se trajo una figura en mármol de 1,80 m. Y esa lástima que no tengo, o sea, no se conocen imágenes. Y esa figura de 1,80 m, pues esa se analizó. Y esa también dio como resultado de que había sido, digamos, tallada o trabajada en el siglo II, tercero máximo de nuestra era. Claro, el problema de la termoluminiscencia es que, aunque está o cada día está más detallada, o sea, tiene más trabajado el tema, es que los márgenes de error pueden ser incluso de 1.000 años. De 1.000 años, en realidad, hacia menos, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues si dices segundo, tercero, o sea, después de Cristo, se puede desplazar incluso hasta una antigüedad de casi 1.000 años antes de Cristo. Porque ellos dan unos valores intentando delimitar el error máximo en cercanía, ¿no? Cuando dicen segundo, tercero, pues quieren decir que es como máximo del segundo, tercero, o sea que pueden ser más antiguas. El caso es que bueno, pues que estas figuras cuando las ves, pues claro, en todas es interesante porque hay un tipo, una serie de lo que se ha considerado como naves espaciales, ¿no? Unos ovnis, ¿no? Y entonces, pues que como que es muy interesante porque siempre se representan encima de dos tipos de figuras, ¿vale? Por ejemplo, la que tiene forma de ovni siempre suele aparecer encima de un tipo de figura
que va con su casco y tal. Y luego resulta que hay como una especie de imagen siempre de esfera, o sea, como si fuera otro tipo de nave esférica, que va representando siempre por encima de las figuras que llevan también casco, pero que tienen alas. Y dices, vale, o sea, estás delimitándome como incluso a quién pertenece, qué ser está representado y a quién pertenece, ¿no? A este y a este. Y entonces luego, por ejemplo, pues hay figuras eso que en las que se ven o la gente, por ejemplo, ha pensado que como es un cuerpo de un alienígena y se ve como que tiene un corazón, algo que han sacado de dentro. Y entonces, claro, siempre han representado rápidamente que esto lo que representa es que el sacrificio, que enseñaron, esos dioses enseñaron a realizar los sacrificios a los monjes, digamos, a los monjes que llevaban los templos estos en Teotihuacán y demás, ¿no? Lo de coger a los prisioneros y quitarles el corazón y ofrecerlos a los dioses y tal. Pero claro, cuando me decían eso, digo, mira, vale, puedo creer algo así, pero claro, representa que cada uno de ellos lleva, o sea, un corazón. O sea, hay uno que se ve que lo está extrayendo, pero hay otro que está como en posición de acercarlo. Con lo cual dices, a ver, ¿están extrayendo el corazón o me estás representando un trasplante? Claro, porque entonces ya nos retrotraemos a las piedras de Ica, con lo cual son piedras que representaron, queriendo representar un tanto de lo mismo. Luego, por ejemplo, hay otras figuras en las que se ven ya seres humanos como ofreciendo, ¿no? O sea, con unas ofrendas a un ser superior, lo que ellos considerarían a lo mejor un ser superior, que también son ojos rasgados, o sea, como una especie de grandes, ¿no? Lo que desde hoy vendríamos a decir los grises, algunos de estos, los reptilianos o lo que sea. Y entonces este tipo de figuras pues son representativas y además incluso aparecieron, que no es que sea solamente una cultura la que lo hace esto, sino que solamente se fabrican, son como máscaras. Estas en este caso son como máscaras para, supongo que para los sacerdotes, pero estas máscaras, o sea, todas llevan una parafernalia, no llevan plumas y tal cual, no, llevan una representación de lo que vendría a querer representar esa máscara en cuestión, ¿no? Y también podemos ver, en este caso podemos ver, por ejemplo, cómo fueron apareciendo máscaras de hierro en otras civilizaciones de la época, que también representaban un tanto de lo mismo, con lo cual dices, vale, este tipo de trabajo es interesante, o sea, nos puede dar a pensar, ¿no? Que sí, que hubo una interacción posiblemente, que a lo mejor no se entendió posiblemente o no se dieron a entender en condiciones sobre lo que querían representar realmente con esto de los corazones y eso, o sea, los sacerdotes posiblemente posteriormente dirían, pues mira, esto es en realidad un sacrificio, ¿no? Para los dioses. Pero, por ejemplo, hay otra, por ejemplo, en la que se ve claramente como una especie de representación de un ovni, una nave, porque se ve como lo típico, el famoso halo, el rayo que surge de la parte inferior y que entonces representa como que o está subiendo o está bajando uno de estos seres, ¿no? Que además es interesante porque está como en posición no fetal, pero está en posición de recogimiento, como serían las momias de Egipto, con los brazos cruzados y toda la historia. Y entonces, claro, no se sabe qué representa, si es que está subiendo o está bajando. Lo interesante, por ejemplo, es que hay como unas representaciones más arriba en las que pues hay como una especie de o sol o planeta y que tienen unas marcas. Eso sí que, por ejemplo, esas marcas pues no tienen todavía sentido al día de hoy, pero bueno, la representación parece que sería este tipo de fenomenología, ¿no? De decir, o de ida o de venida de un ser extraterrestre. O un dios, a saber, claro. Me recuerda, estos seres extraterrestres, astronautas, me recuerdan mucho también a los que hay aquí en España, sobre todo en la Catedral de Salamanca. Ese astronauta, grabado en piedra,
Ya, claro. que representa, pero claro, no es lo mismo, pero tiene una No, similitud no es lo bastante. mismo. Mira, te voy a explicar una cosa. No es lo mismo porque estuve hablando con una persona que estuvo en la restauración precisamente de la Catedral de Salamanca y esa figura no es antigua. Esa figura la pusieron porque cuando se hizo la reconstrucción había una pieza degradada y a un artista local no se le ocurrió otra genialidad que poner a un astronauta ahí. Que siempre ha habido. Y entonces la controversia es, ¿qué hace un astronauta? ¿Qué hace un astronauta? Lo que es llamativo es que el, el cura, digamos, bueno, y el obispado incluso de Salamanca lo sabe, pero no hace los medios de decir, oye, voy a poner un cartelito diciendo que esto es el resultado de un artista local para darle más renombre, digamos, o importancia a esta reforma, a esta reconstrucción que se hizo del Claro, es portal, que ¿no? mucha gente lo ha dado como un hecho histórico antiguo, ¿eh? Mucha gente. Claro, lo que pasa es que, bueno, ellos suelen decir que, perdona, pero hay fotografías de este mismo portalón de principios del siglo XX y, a ver, que es muy sencillo porque si las miras verás que el extraterrestre, el astronauta no está. Y digo, vale, pero a ver, yo soy una persona de la calle. A mí alguien me está publicando que esto es un astronauta y que ese portalón, ese portalón lleva siglos construido y a mí nadie me dice que eso ha Desde sido el 15. restaurado. Y entonces, pues a mí me vende que eso es un astronauta tallado en el siglo XV y me lo tengo que creer. Si no me estás dando la información completa y me están vendiendo una película, yo me voy a tragar la película, pero vamos, de pe a pa. Sí, no, nos hemos tragado más de uno, ¿sí? Si no, no, eso, a ver, hasta Ujú, yo. Y tuve que ir tuve que ir a un congreso en León ujú. para enterarme de la historia, porque resulta que una de las personas asociadas al artista en cuestión estaba presente en ese congreso en León. Si no, yo no me entero. O sea, yo sería como el que más diría, oh, vaya, mira, en el siglo XV, a ver, tengo que pensar que simplemente están tallando o el imaginario o lo que están viendo, con lo cual, o es el imaginario, que normalmente el imaginario son las gárgolas y dragones. Eso se llama Sí. imaginario popular. Pero normalmente extraterrestres o astronautas no sueles entrar dentro del imaginario. Pero bueno, Vale. yo me lo seguiría tragando. Pero bueno, mira, volviendo un poquito al tema, no sé si te la he pasado, hay una imagen que esta sí que sería para trabajarla, porque es Ujú. interesante, porque es una lasca tallada, o sea, en relieve, en la que se ve como una especie y no es extraterrestre, porque parece una persona local, ¿vale? Manipulando lo que parece, bueno, no lo que parece un ordenador como el que tengo yo ahora mismo, un ordenador de sobremesa, mi pantalla, mi teclado y lo que parece ser la mesa o el ordenador debajo. Lo interesante, por ejemplo, de todo esto es que todos esos bajorrelieves y todas estas símbolos que aparecen en esta piedra en cuestión eh, están recogidas en todo lo que era el vocabulario, creo que es maya, no, en el vocabulario azteca, perdón. Y están Azteca. recogidas, y están recogidas. Y se pueden, o sea, las puedes comparar y decir, ah, mira, esta figura es esta. O sea, que si se talló hace poco tiempo, la persona que lo talló al menos hizo un trabajo de copiar bien hecho porque copió la simbología que ya se conoce de azteca, digamos, de la simbología azteca. Pero si no, yo no sé, por ejemplo, esta lasca en cuestión, además es una lasca en relieve, o sea, en relieve hacia adelante, o sea, un 3D, ¿no? Un supuesto, sí, bastante conseguido. Y entonces, claro, la termografía, la termoiridescencia dio también que esta figura, por ejemplo, que incluso podía ser con una antigüedad, eso, siglo segundo, siglo tercero, pero con una antigüedad incluso de más allá del 1600 antes de Cristo. Ujú. Entonces dices, a ver, que posiblemente haya ciertos errores, porque la piedra
puede haber sido expuesta al medio ambiente hasta esa época. Pero claro, yo puedo coger una piedra que está en el campo, que a lo mejor lleva 1.600, 3.000 años ahí en el campo perdida, una lasca o de pizarra o lo que sea, y yo si la tallo, la datación por termoiriscencia no me va a decir la antigüedad que tiene lo tallado, me va a decir la antigüedad que tiene en La piedra. Dice la piedra, que ahí es donde estamos en la historia. O sea, que desgraciadamente, a diferencia del carbono 14, la termoiriscencia, el problema que tiene es que lo que está datando es la piedra, cuánto tiempo ha estado expuesta al medio ambiente, al clima. Y entonces te puede decir que esa piedra pues está desde hace tantos años en una zona. Pero claro, en México yo no sé realmente las posibilidades de que esto esté más tiempo o menos tiempo. O que lo tallado, el problema es eso, que lo tallado a lo mejor fue tallado hace 20 años, 30 años. Y yo no lo sé, con maquinaria y tal. Dicen que a ver, tienen unos detalles y que el tallado está hecho de tal manera que incluso hoy en día con herramientas de artista que hay hoy en día, resultaría muy difícil realizar esos surcos y esos trabajos en 3D con esa precisión. Algunos dicen que algunas piedras están talladas en láser. Sí, tecnología que no existe todavía. Bueno, ahora sí hay, pero en aquella época no había esa tecnología. No, a ver, estamos hablando de que el descubrimiento estamos hablando del año 89. Claro. Bueno, del año 89 cuando se hacen eco. Recordemos que ciertas explotaciones ya se estaban llevando a cabo desde el año 45. Con lo cual, es muy difícil de saber exactamente eso, su antigüedad real, pero que estas piedras no fueron talladas con láser, eso es seguro. O sea, es imposible porque no existía. Ese tipo de tratamiento no existía. O sea, desgraciadamente, en ese aspecto, por ejemplo, pues podemos eliminar ciertas cosas, pero el resultado es ese, que parece ser que la perfección es tal que parecen haber sido talladas. Claro, nunca lo afirman, dicen parecen haber sido talladas con láser. Bueno, tampoco sé el detalle del trabajo del artista en cuestión, porque ahí reconozcamos, o sea, también han dicho, por ejemplo, que la perfección el David, digamos, de Miguel Ángel, por ejemplo, o a ciertas obras de Leonardo, están talladas y están trabajadas de tal manera que hay cierta gente que dice que es como si se hubiera hecho con láser, también han dicho. Y a ver, sí, es verdad, son obras que a veces incluso hay alguna figura que da miedo de la perfección que tiene. Pero no fueron hechas más que con lija, o sea, no papel de lija, sino estamos hablando de la época, o sea, del friccionado con ciertos materiales, o sea, piedras y demás, el cincelado, el trabajado, o sea, que estamos hablando de que eran unos artistas increíbles. Aquí, por ejemplo, en este tipo de piedra, en esta en cuestión, pues bueno, estaríamos hablando de que el artista en cuestión, pues, sea de hace 30 años, hace 3.000 años, pues hizo un trabajo admirable con el material con el que podía trabajar. Porque esa es otra. Recordemos que todavía queda pendiente el tipo de materiales con los que trabajaban las piedras todos los pueblos precolombinos. Siempre se ha dicho, siempre se ha comentado que cuando llegó el hombre, digamos, el europeo, ¿vale? Los españoles, los británicos y tal, que estos pueblos prácticamente no conocían más que el trabajo de oro, o sea, el plomo, el oro, o sea, metales ligeros, que bueno, son metales pesados, pero son metales maldeables, digamos, son fáciles de trabajar, pero que no conocían ni siquiera lo que era el cincel, o sea, materiales ya más duros como conocían el cobre, pero por ejemplo el hierro, el acero y eso no lo conocían.
Entonces, pues claro, dice, pues a ver, que hay que ciertas cosas que nunca tendrán ese tipo de explicación. Pero bueno, lo interesante de todo esto es eso, que yo tengo que pensar, por ejemplo, hay una que tengo ahora mismo, me estaba mirando, en la que unos decían, bueno, hay una nave, una representación de una nave, en la cual pues hay como una especie también de ser con su escafandra. Este vendría a ser de los que van con alas, o sea, que llevan alas emplumadas. Y entonces pues resulta que es interesante porque hay figuras, por ejemplo, como que hay como una especie de animal con unos dientes muy largos que dices, a ver, no puede ser un diente de sable, no, pero si es un perro o algo así, tiene los dientes muy grandes, pero bueno, algo querían representar en ese aspecto. Una maquinita, que hay como una especie de, que lleva una especie de maquinita en la parte trasera, como una especie de medidores, historia. Y luego lo interesante es que hay como una especie de naves que están en la parte superior y vuelve a ver ese arco, digamos, como que lo va a bajar o a subir a la nave, ¿no? Lo interesante de esto es que hay como una especie de representaciones de planetas. Y eso sí que llama mucho la atención porque ciertos planetas, por ejemplo, pues bueno, seguro que los pueblos precolombinos no conocían, o sea, podían conocer a lo mejor la posición de ciertos astros, pero no su forma. O sea, los anillos de Saturno, Urano o Neptuno, por ejemplo, o sea, los planetas que tienen anillos, no se ha conocido hasta bien entrado el siglo XX. Y en cambio, por ejemplo, pues hay una de estas lascas, pequeñita, en la que se ve pues, como una especie de planeta en la que tiene un número X de anillos. Y entonces además lo representan como que es brillante, ¿no? Que son astros, o sea, es como queriendo llamar la atención. Y entonces pues hay como una especie de otros dos planetas y tal, y vendrían bueno, parece ser que la explicación vendría a ser de que vienen de arriba. O sea, no que a lo mejor vengan de estos planetas en sí, a lo mejor sí, pero que vienen como una representación de los lugares de donde vienen. Bueno, el de la figura de la de Virgen de Guadalupe, esa no la voy a editar, no lo voy a trabajar porque no vale la pena. El caso es que hay bastantes piedras así talladas, o sea, las más llamativas y que creo que son las más trabajadas, pero que son más interesantes, que son estas que son como en 3D, ¿no? O sea, trabajo, y cuando digo 3D no es que simplemente tenga relieve hacia adelante y tal, profundidad y tal, sino que encima resulta que tiene los cuerpos, por ejemplo, un brazo tiene un redondeamiento para dar ese aspecto de 3D, ¿no? Y en todas ellas, pues sí, ya digo, son representaciones, muchas de ellas, por ejemplo, en las que se ven como esos templos y como haciendo algo que, claro, volvemos a lo mismo, que parece que represente que está quitándole el corazón a alguien, ¿no? Y entonces, pues claro, hay como una representación de decir, tenéis que hacer esto en este tipo de templos para que nosotros, como un llamamiento, para que nosotros os protejamos, ¿no? Es como una especie de protección. Pero yo no sé si realmente lo que está representando es, porque se ven los cuchillos, se ve como el recipiente, digamos, donde iría ese corazón, pero claro, puedo haberlo representado erróneamente, o sea, con la puedo representarlo erróneamente. Y claro, lo que sí que es cierto, que todas estas figuras, piedras que se encuentran teóricamente grabadas por seres de otros mundos, en el cual se ve que no conocen el papel, porque todo lo hacen en piedra. Porque, por ejemplo, también en la construcción, porque tenemos, por ejemplo, las murallas de Sacsayhuamán en Perú, sí, que también son murallas milimétricamente cortadas como si fueran en láser, sí, formando esa extraña muralla de kilómetros, que hoy en día no se conoce la tecnología, cómo se pueden cortar las piedras tan perfectas para que encajen unas con otras. Parece que no tienen papel, que lo tienen todo que hacer en piedra, ¿eh? Es curioso, ¿eh? No, a ver, es que, pero a ver, si tú, por ejemplo, quieres dejar un aporte al futuro, pero un futuro bastante lejano,
papel no vas a usar. O sea, elementos que sean degradables no vas a usar. Y lo más interesante, por ejemplo, de todos estos pueblos precolombinos, y recordemos también que, por ejemplo, bueno, lo que llaman el libro de Mormón, está mal dicho, lo que son esos libros, esas láminas de oro que se encontraron. De oro, sí. De oro, y que están bien, están en relieve, están en... O de cobre también hay libros de cobre. De cobre también, que están grabadas. Claro, materiales que difícilmente, a no ser que las destruyas a posta, queriendo, es difícil que se degraden, es más difícil que se degraden. Y en este caso, por ejemplo, pues la mayoría de estas figuras y todas estas lascas, claro, están construidas o fabricadas en un material que pueden tirarse miles de años. En este caso, por ejemplo, parece ser que al lado de una carretera, que porque hicieron la carretera, si no, ahí tienes una biblioteca realmente a lo mejor escondida, que en su momento debió ser escondida, y que nadie sabía el origen, o sea, no tenía conocimiento de la existencia de este tipo de cosas. En las piedras de Ica pasa un tanto de lo mismo. La zona donde teóricamente se encuentra el principal yacimiento, en realidad es un cerro, que ya han comprobado que en realidad el cerro está construido a base de ir metiendo piedras de distintos tamaños talladas, recubiertas a todo su alrededor con unas capas de tierra, de incluso 1 metro y 2 metros de ancho, o sea, de grosor, otra capa, hasta que construyeron y terminaron de hacer un cerro. Y el descubrimiento teórico de las piedras de Ica, que es por un accidente, por un desprendimiento, digamos, en este cerro, que deja al descubierto una serie de piedras de distintos tamaños. Si no... Sí, nos dejan huella. Tenemos, por ejemplo, cambiando de país y de zona, por ejemplo, los pozos en forma de cerradura de la India, de los cuales significan naves espaciales, ¿no? Son los pozos del agua, pero tienen las escaleras aquellas que tienen como forma de cerradura de llave, que tienen una forma muy curiosa y todo se representa, bueno, como he dicho antes, el mismo Buda está representado dentro de esta nave espacial, ¿no? Que en forma de cerradura. Es curioso, la verdad. Por eso digo que es interesante, ¿no? Por eso digo que bueno, que en resumen, a ver, sí que realmente se podría hacer bastante trabajo de investigación hoy en día, por ejemplo, pues a lo mejor con un punto de vista más joven, más al día, pero que básicamente, pues, lo que viene a decirnos esto es que hay una doble representación del tema, o sea, hay como una especie de arte local que ha tapado un poquito el tema, bueno, que lo han hecho, a mi manera, por ejemplo, a mi parecer lo han hecho bien, por tanto que bueno, pues como una especie de acuerdo, o sea, yo te digo que esto no es un recinto arqueológico, o sea, unos restos, los vendo como, o sea, los denominamos arte local, pero bueno, que luego hay que saber leer entre líneas, que ahora para terminar, es terminar con esto, que es que volvemos al tema, es que sea interesante que el Departamento de Cultura mexicano, o sea, el Ministerio de Cultura, considere esto como arte cultural, incluso precolombino, y me estás diciendo, a ver, me estás diciendo que es arte cultural precolombino y me estás diciendo que en realidad no es un resto arqueológico. Entonces, a ver, apaga y vámonos, no sé. Bueno, es el doble rasero que tienen muchos pueblos y sabemos que México funciona mucho, bueno, desgraciadamente, y dicho por ellos, muchos compañeros que tengo allí, que funcionan a base mucho del chanchullo, o sea, digo, dice, no sé si es la mezcla de los españoles, que es lo que nos enseñaron, o es una mezcla de lo que ya hacíamos con lo que nos enseñaron, pero que resulta muy bueno. Voy a acabar haciéndote una pregunta, Juan Carlos. Sí. Porque el ser humano actual, de aquí 4.000, 5.000, 6.000 años, nos reconocerán por toda la basura que tiramos, latas y todo lo que hay en el suelo, nos van a reconocer por eso.
¿Sería conveniente, ya que el papel se degrada, los ordenadores se estropean, se degrada todo el material, tanto informático como el de papel, empezar a grabar en piedra para dejar constancia de lo que hemos hecho, lo que hemos sido, para que futuros arqueólogos de aquí 3.000, 4.000 años reconozcan lo que ha hecho esta humanidad? ¿Sería bueno retomar estas grabaciones en piedra para Sería empezar lógico. a esconderlas en sitios? Sería totalmente lógico y normal porque recordemos que no solamente estamos hablando de los pueblos precolombinos, estamos hablando en la India, estamos hablando de Mesopotamia. En distintos pueblos o sea, todos los pueblos antiguos, si han querido dejar huellas y recuerdos de su cultura, lo han dejado en piedra. Ya sea piedra, barro, cocido y tal, y escondido convenientemente, oro, plata o algún tipo de material que no fuera degradable o fácilmente degradable. Con lo cual, sería lo más lógico. Pero claro, a ver, curioso. También empezaremos a tallar piedra más de uno, te lo aseguro. Pues bien, amigos, bueno, pues ya lo hemos escuchado. Las piedras, la importancia de las piedras, esas piedras que nos hablan del futuro y del pasado, que hemos tratado aquí en Energías y Misterios en Radio Despí. Un servidor, David Flor y Juan Carlos Chávez. Hagan lo que digamos, empiecen a tallar su historia en piedra y escóndanla por la montaña. El día de mañana serán ustedes famosos. Hasta la semana que viene, amigos. Buenas noches. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.